Cuando hablamos del cine, inevitablemente hablamos también de la sociedad que lo produce y lo consume, de su imaginario colectivo, de su identidad. Es por eso que el cine representa una herramienta de análisis muy valiosa si queremos entender mejor de dónde viene y a dónde se dirige una sociedad. En el libro Nation Building en el cine mexicano, encontraremos todo un capítulo dedicado a la representación del sector predominante en México, el de la pobreza, y nos mostrará un retrato cinematográfico a través de los diferentes periodos por los que ha atravesado nuestro cine, desde la época de oro al día de hoy. Antes de que llegara a la televisión, además de entretener, el cine mexicano sirvió diferentes propósitos, pues en un mundo que atravesaba un periodo de guerras y de crisis, el cine mexicano fue también un medio de identificación y de cohesión social. Aprovechando un freno abrupto de la competencia y paralelo al milagro mexicano, el cine nacional vivió las condiciones más propicias para su desarrollo. Pero el crecimiento acelerado y poco planificado de la industrialización mexicana dio lugar a una evidente brecha económica que no tardó en ser plasmada en las pantallas. Pero una vez que los estudios entendieron que las audiencias no buscaban un cine de crítica, y sumado a una estrategia propagandística estadounidense para mejorar su imagen, la época de oro en su mayoría ofreció una visión conformista de la pobreza y la desigualdad, retratándolas de una manera pintoresca y virtuosa. Obscura Gutiérrez califica en 3 categorías a las películas de la época: el maniqueísmo sentimental, el costumbrismo populista y la desmitificación subversiva. En la primera categoría encontraremos películas como Nosotros los Pobres o Allá en el Rancho Grande, donde predomina una percepción ingenua de la realidad social y se sobresimplifica a una división entre ricos y pobres, buenos y malos. En estas películas predominan los estereotipos sociales y se glorifica e idealiza la pobreza. Además, tanto ricos y pobres, mexicanos y extranjeros, viven en armonía. Estrellas como Tintán, Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete eran estandartes de este cine. En la segunda categoría encontramos películas como Amor de Calle o Esquina y Bajan, donde, a diferencia del maniqueísmo sentimental, se evita precisamente el sentimentalismo y se busca construir a personajes mediante su psicología y lenguaje. Sin embargo, sigue existiendo una romantización de la miseria, donde aún prevalecen los valores de la familia, el amor y la solidaridad como elementos predominantes en su retrato. El gran logro de estas 2 categorías reside en su capacidad de haber introducido a los sectores más populares al cine, donde podían ver historias en las que se veían representados, aunque de una manera idílica. Pues la última categoría, a pesar de tener un acercamiento más realista y ser aclamado por la crítica, fue rechazada por las masas y tachada de ser irreal y pesimista. La desmitificación subversiva puede verse de manera arquetípica en la película de Luis Buñuel, Los Olvidados, donde, en sus propias palabras, no se pretende moralizar ni juzgar la conducta humana. En esta cinta no se hace una división entre buenos y malos, sino que se plantean distintas realidades sociales y se muestran un número de factores que las propician. Por una parte, en Nosotros los Pobres se cuentan historias de reivindicación de los pobres mediante el trabajo, el núcleo familiar como fuerza de acción y el amor como panacea de todos sus males. Nuestro personaje principal es honesto y recto, y aunque llega a dar a la cárcel por una injusticia, al final limpiará su nombre para regresar a formar una familia. Mientras que en Los Olvidados conocemos un grupo de jóvenes que han llegado a parar a la calle por múltiples razones, pero a una calle hostil y precaria, donde sí existe el hambre y la marginación. No se pinta negros o blancos absolutos, sino que cada personaje tiene una dimensión propia que nos permite entender sus acciones sin llegar a justificarlas. También se nos muestra un denominador común que ha llevado a los niños a las condiciones de miseria, una familia disfuncional que va más allá de los padres totalmente malos o totalmente buenos. También nos muestra diferentes perspectivas de la percepción social. Aquel cínico que asume que la sociedad está arruinada y aquel idealista que sigue creyendo en el futuro de la juventud. Pero lo que hace más devastadora la película es el comentario inicial, donde se nos cuenta que la pobreza y la marginación son una situación global y se nos advierte que la historia está basada en un caso real. Claro que las masas preferían la representación idílica que Ismael Rodríguez mostraba en sus cintas, pues muestra una imagen de solidaridad y pertenencia a una categoría socioeconómica idílica. Y este cine se muestra orgulloso de esto, pues desde el texto inicial con el que abre su película, establece que
Al lado de los 7 pecados capitales florecen todas las virtudes y noblezas, y el más grande de los heroísmos, el de la pobreza. Sí, la mayoría de las películas coinciden en algo. La pobreza existe y es algo que existe en toda urbe. Pero la manera de representarla y su respectivo éxito comercial nos habla mucho de la población, sus aspiraciones y frustraciones. Pero el mundo cambia y su gente también, por lo que para tener una idea más amplia de nuestra identidad como nación, habrá que estudiar otros periodos clave en la historia de nuestro cine.